Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar cómo se empieza a movilizar las protestas. Ahora nos encontramos con Iván Arenas, analista político, y tenemos varios escenarios. En realidad tenemos el aeropuerto de Arequipa que ha sido con una pretensión de querer haber sido tomado, donde las fuerzas policiales están reaccionando. También tenemos protestas aquí en Lima, donde hoy sería el día de y se van a concentrar más de 1.500 protestantes que han llegado desde Cusco, Apurímac y Puno. Pero además de eso tenemos el otro lado de la Policía Nacional. También los efectivos policiales se están preparando para esto con 50 fiscales y 10.000 policías. Estamos ya, le damos la bienvenida a Iván. ¿Cómo estás? Bienvenido a Perú 21 TV. ¿Cómo ves las movilizaciones? ¿Cómo ves cómo se está, digamos, programando la Policía Nacional en este sentido? Las Fuerzas Armadas no las hemos visto en las calles hasta el momento, solamente está la Policía Nacional. Y si Dina Boluarte va a tener el manejo político en esta protesta, en la toma de Lima. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muchas gracias. Mira, yo lo que creo que hasta ahora existe de alguna u otra manera, todo el movimiento ha sido impulsado básicamente por la violencia. Hasta la hora que nosotros estamos conversando, por ejemplo, el día de ayer han querido o han entrado prácticamente, o han incendiado el Poder Judicial, el local del Poder Judicial en Macusani, también la Policía Nacional, las instalaciones de la Policía Nacional, los han atacado inclusive con dinamita, que además sería la minería ilegal. Tenemos que ahora resulta que en Arequipa han querido tomar el aeropuerto. La verdad es que no se entiende cuál es la razón que los manifestantes tomen el aeropuerto. La marcha aún no es grande, por así decirlo, en Lima. No sé, y esto vamos a verlos en el transcurso de las horas, si esto es el inicio o si la marcha realmente solamente va a poder sacar a lo que a todo lo que vemos ahora, ¿no? Yo estimo que deben haber 10.000 a 12.000 personas, 15.000 probablemente hoy día, y mañana tendríamos que ver si llegan a mucho más personas de otras partes del país, sobre todo del sur. Yo lo que creo es que la policía, de alguna otra manera, y Dina Boluarte sobre todo, hay una cosa que sí no podemos, o sea, no puede hacer los diagnósticos necesarios, sociológicos, diagnósticos de todo tipo sobre el origen de las marchas, las insatisfacciones, pero lo que uno no puede hacer es, de alguna otra manera, no estar de acuerdo con el Estado de Derecho y el uso legítimo y legal de la fuerza por parte del Estado. Eso sí es imposible de poder hacerlo. No puedes relativizar eso, porque si relativizas eso, y si lo que haces tú es, dices que el Estado no debe usar la fuerza para poder defenderse, lo que estás cayendo básicamente en las justificaciones que tienen justamente estos grupos de vanguardias comunistas y estos maoístas extremos que están utilizando esta marcha justamente para llegar a lo que ellos quieren. Esta es básicamente, típicamente, una estrategia de poder. Estamos ante probablemente una violencia insurreccional. Ese sería el término, porque básicamente va definitivamente la toma del poder a través de la Asamblea Constituyente. Entonces tenemos una violencia insurreccional muy fuerte, pero no se siente todavía en Lima. Ahora, la cosa que sí debemos ser absolutamente, digamos, honestos al momento de decir. Sí. Aparentemente estas vanguardias comunistas, estas vanguardias extremistas, lo que están buscando son muertos. Desafortunadamente esa es una de las cosas que tenemos que decirlas, porque solo si tienes víctimas, heridos o fallecidos, desafortunadamente, solamente eso, digamos, una violencia insurreccional podría triunfar como la que intentan hacer en Lima, ¿no? Ellos no van a venir, evidentemente, por 2 o por 3 días a no hacerse sentir, ¿no? Al contrario, lo que ellos necesitan es justificar su presencia a través de un acto violento que lo único que genere son fallecidos y a partir de ahí continuar eso le daría el impulso. Lamentablemente eso está dentro de sus objetivos. ¿Cómo va a tener que actuar la Policía Nacional? Son 10.000 a 12.000 policías que han salido a las calles con 50 fiscales en determinados puntos de la capital con todo ese desborde de gente. Se le pide a la policía prácticamente que eh, no se deje provocar,
que no pise el palito ante los intentos de provocaciones, pero ¿cómo se va a defender entonces la propiedad pública y privada? ¿Cómo se va a defender también la integridad física de los transeúntes, de los otros ciudadanos que están en las calles? ¿Qué es lo que tendría que analizarse aquí en este punto para que se pueda hacer efectivo un, digamos, un punto medio, ¿no? Para poder contener. Ujú. Mira, Mayra, yo lo que creo es que si el gobierno demuestra entereza, si el gobierno demuestra decisión, no va a haber ningún solo muerto ni ningún solo herido. Eso significa que tendríamos que aplicar el uso legítimo de la fuerza. Es decir, si las vanguardias comunistas, como esta es una estrategia de toma por el poder, si ellos huelen de alguna otra manera, perciben que hay debilidad en parte del Estado y sobre todo en el Ejecutivo, a través de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas, si ellos huelen que hay debilidad, esto definitivamente y van a tratar de impulsar y van a tratar de seguir hacia adelante en esa estrategia violentista de parte de estas vanguardias. Ojo, no de todo el conjunto, sino siempre son las vanguardias las que ponen la línea política y la línea ideológica y la línea programática. Pero si el gobierno se muestra con decisión, con firmeza, claramente respetando el marco del Estado de Derecho, si el gobierno demuestra ese tipo de cosas, el gobierno entonces va a evitar más muertes. La única posibilidad para evitar más muertes es que el gobierno continúe hacia adelante desarrollando de manera firme el Estado de Derecho. Y eso implica, por ejemplo, yo te aseguro que Lima y te aseguro que las regiones del país hubiesen estado muchas más seguras y no hubiesen existido estos intentos nuevamente de toma violenta, si es que las fuerzas policiales no estarían de una otra manera bien equipadas y no solamente con escudos como lo están mandando hoy, y que en algunos casos habrían salido, por ejemplo, las fuerzas militares o las fuerzas armadas militares para cuidar algunos activos estratégicos, como el caso del aeropuerto, o caso de algunas hidroeléctricas, o caso de algunas empresas u operaciones que son activos estratégicos del Estado. Es decir, la única garantía que te puede a ti sostener de manera legítima y legal es el uso, básicamente eso, del Estado de Derecho y el uso de la legítima, el legítimo uso del Estado al momento de poder defenderse frente a estos extremismos radicales. El gobierno está demostrando debilidad en esos momentos al no mandar al acompañar a la policía con las Fuerzas Armadas. Mira, yo te digo una cosa, Mayra, en este momento es un momento, mira, probablemente cuando terminen estas olas, ¿ya? O pasen el momento de esta gran ola, probablemente podamos empezar a dialogar allí. Pero lo que en este preciso momento lo que debe ser el Estado es garantizar el orden y garantizar el orden en el marco del Estado de Derecho. Yo sí creo que el gobierno debería demostrar mucha más firmeza. Eso no implica meterle bala, ni implica muertos. Eso no implica, sino el gobierno simplemente aplica lo que en la Constitución está establecido, que es el uso legítimo de la fuerza. Pero además de eso, el gobierno debería ya desarrollar, junto con las Fuerzas Armadas y con las fuerzas policiales, debería desarrollar un plan para poder desactivar estas sazonadas. Y lo otro que es importante, que el Estado no solamente es el Ejecutivo, no solamente es el gobierno. Y en ese sentido hay que pedirle celeridad, por ejemplo, a las instituciones que administran justicia en este país, que son las encargadas de velar también por la seguridad de este país. Por ejemplo, han habido detenciones de algunos dirigentes relacionados al Movadef, relacionados o sentenciados incluso por terrorismo, investigados incluso por terrorismo, que ahora también están pululando y están organizando. ¿Dónde está la Fiscalía o el Ministerio o el Poder Judicial para poder, por ejemplo, ordenar detenciones a estas personas que vienen asusando, que vienen promoviendo? Porque no hay que ser ingenuos. Una cosa es empezar a conversar y a dialogar. Una cosa distinta es, digamos, encontrar una solución a través del diálogo y encontrar cuál es la génesis de estas protestas y la falta del Estado, la ineficiencia, en fin. Una cosa es eso y otra cosa es que el Estado en este preciso momento lo que hace es garantizar el orden. Y eso implica, además, que el Estado, en toda su extensión de la palabra y todos sus órganos del Estado, todas las instituciones del Estado, protejan el orden y la seguridad pública. Y eso significa
que estos extremistas, que estas cabezas y líderes extremistas deberían ser detenidas porque están cometiendo un delito, evidentemente, al momento de provocar y asusar el levantamiento o la insurrección o la violencia insurreccional de una parte de peruanos. ¿Qué te parece a ti que se haya tolerado, se haya dejado que las universidades tomen parte en este conflicto? Es decir, que les haya abierto las puertas a los estudiantes de San Antonio Abad del Cusco, a las personas que están viniendo de Puno, de Apurímac. ¿Crees que debieron hacerlo? ¿Crees que está bien, que no, que contribuye quizás al conflicto aún más exacerbar? Hemos visto las Mira, pintas, por ejemplo, en la puerta de San Marcos. mira, completamente. Yo lo que no creo, yo lo que, o sea, el momento de mayor degradación de las universidades es cuando el ideologismo extremo, la ideología extrema, el maoísmo, inundó las universidades. Esa era, y el peor momento de las universidades fue justamente cuando las universidades, desde las universidades se hicieron ideologías, y además de eso, las universidades se vieron como estrategia de propaganda ideológica y estrategia de propaganda subversiva inclusive. O sea, nadie nos dice que, por ejemplo, San Marcos, como varias universidades, fueron también, algunos estudiantes militaron, algunos estudiantes fueron militantes de terroristas. Nadie lo va a negar. Lo que no podemos es retrotraernos a ese estado. Y en ese sentido se entiende, por ejemplo, que algunos estudiantes tengan un ímpetu, digamos, rebelde, contestatario, pero eso no implica asociarse a vanguardias extremistas. Pero además implica una cosa, Mayra, y eso hay que decirlo con todas sus letras, o sea, no hay que tener miedo a decir las cosas como son. En algunas universidades siempre existe y existió Sendero Luminoso. Válgame Dios, en la uni, no quiero decirte que todos sean, evidentemente, pero en la uni, Universidad Nacional de Ingeniería, hay un fuerte destacamento de senderos, siempre existió, un fuerte, por lo menos de maoísmo extremo, igualito en San Marcos. Entonces, lo que nosotros no podemos decirnos o taparnos los ojos es no vincular, ¿no? Digamos, a estos líderes estudiantiles con los líderes de las vanguardias comunistas y extremistas. No podemos dejar de hacer eso. Cuando existe ya, evidente, como te estoy narrando, cuando existe ya un antecedente de cómo este maoísmo entró a las universidades y cómo las universidades sirvieron como propaganda y cómo desde ahí se desarrollaron las estrategias de terroristas. Entonces, lo que no podemos hacer es que las universidades vuelvan a ese estado nuevamente, no producto de todos los universitarios, sino de una parte universitaria que siempre es la minoría y siempre es la que conduce. Y probablemente en esa minoría, estoy seguro que también deben haber líneas. En San Marcos, todos, digamos, hemos conocido varias reportajes periodísticos inclusive seguimientos policiales de inteligencia en la que se han detectado muchísimos organismos de fachada de Sendero Luminoso, desde comensales. Uno puede entrar a internet tranquilamente y se va a dar cuenta cuántos organismos de fachada tiene allí este grupo terrorista o los herederos de este grupo terrorista. No podemos enseguecernos. Es decir, si hay evidentemente una legítima, digamos, de que las universidades de una u otra manera también, o los universitarios, mejor dicho, se alcen o quieran ser contestatarios o rebeldes frente al gobierno. Eso evidentemente puede ser, cualquier peruano lo puede hacer, pero lo que no podemos es utilizar a las universidades y aliarse con el maoísmo extremo o aliarse con las vanguardias comunistas que vienen acá a desatar una violencia insurreccional. Eso no podemos hacer, hay que decirlo con todas sus letras. Iván, finalmente, futuros escenarios al día de hoy, para mañana, para pasado, para la siguiente semana. ¿Qué es lo que ves? Mira, Mayra, yo lo que es que ella está muy fuerte, aunque uno no lo quiera. O sea, tú puedes decir que Ine está, yo la veo fuerte, y la verdad es que la veo fuerte, con carácter y con decisión. Sin embargo, no termina ella todavía de asumir cuál es digamos, hasta dónde va a llegar los objetivos de la violencia insurreccional. Es por eso que ella, a pesar de lo fuerte que está, ella no puede desplegar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas para poder salvaguardar algunos activos estratégicos. En ese sentido, vamos a tener que ver primero qué tanto golpea esta ola insurreccional.
si no llegan a convocar más de 15.000 o 20.000 personas, si no llegan a tener siquiera heridos, o como ellos mismos buscan, si no quieren tener de repente lamentablemente algún fallecido, esto se va a diluir. Esto no es la marcha de los cuatro suyos. Uno quiere ver la marcha de los cuatro suyos y esto no es la marcha de los cuatro suyos. La marcha de los cuatro suyos sí era una insurrección, digamos, en todo el sentido de la palabra, de la palabra clásica, de la concepción clásica. Pero esto no es. Aquí no hay, Lima no se ha movilizado, los mercados populares de Lima, los mercados emergentes de Lima siguen haciendo su vida absolutamente tranquila. Bueno, no tranquila, pero por lo menos como casi todos los días. A este sector es un sector de vanguardias, evidentemente, que han traído mucha gente. Y luego otra cosa que es importante también, y es importante el momento de responder la pregunta, porque esta básicamente es una marcha rural campesina. Y una marcha rural campesina no va a estar 2, 3, 4 días, 5 días, 6 días, una semana. Esta gente tiene que volver a sus lugares, a sus comunidades. Y yo lo que creo es que si ellos, es decir, si las vanguardias no logran que esta ola insurreccional tenga por lo menos muertos o tenga algunos heridos, como están buscándolo, hay que decirlo también con todas sus letras, va a ser muy difícil que esta marcha, que esta insurrección violenta pueda tener éxito. La marcha, esta no es una marcha de los cuatro suyos, y esta no es una marcha que van a tomar Lima, va a ser muy difícil para ellos, ¿no? Y lo otro es que evidentemente va a depender también del gobierno, como te decía, de la firmeza, no de la firmeza, pero por lo menos del uso eh, amplio el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. En este caso, salvaguardar los activos estratégicos, aeropuertos, empresas hidroeléctricas, son fundamentales y ahí debería estar el gobierno. Entonces, no la veo todavía hasta ahora como una gran insurrección, va a ser muy difícil. No han, digamos, han ampliado su base social con unas vanguardias movilizadas con ciudadanos campesinos, rurales. Lima no está, es decir, las clases medias emergentes limeñas no están en el tema. Y va a ser muy complicado que si con ellos, con esta base social enorme, no se convoque a una sola, digamos, a un paro, o no se convoque a una sola fuerza, va a ser muy difícil que este paro o la toma de Lima vaya a ser un éxito, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cómo se van a dar los hechos en las próximas horas. Esperamos que se tomen estrategias con inteligencia para no caer en lo que se está pretendiendo que suceda, que son más muertes, más heridos, Así es. para agarrar un pretexto y decir a la presidenta que renuncie. No hay otra forma. La presidenta Dina Boluarte está donde está porque así lo dice el mandato constitucional. Ella es la segunda vicepresidenta, entonces ella ha tenido que asumir ante la vacancia de Pedro Castillo por haber dado un golpe de Estado. De eso no hay que olvidarnos. Yo te agradezco, Iván, por estar con nosotros aquí en Perú 21. Muchas gracias, Mayra. Un abrazo. Bien, entonces era el analista político Iván Arenas que estaba con nosotros hablándonos de la coyuntura, de cómo se están movilizando. Él ha recordado varios hechos. Ayer se quemó la comisaría de Puno, también la sede del Poder Judicial. Murieron además 3 personas, una por un impacto de bala en uno de los bloqueos y un adolescente con su bebé. Murieron también en una ambulancia por no ser atendidos inmediatamente. La violencia trae más muertes, por supuesto, pero está en manos también del gobierno manejar esto con prudencia, con inteligencia y con mucha serenidad ante las marchas que están ocurriendo a nivel nacional. Tenemos a una presidenta de la República en un gobierno de transición que nos va a llevar a unas futuras elecciones. Eso hay que tenerlo bien en claro. La violencia no lleva a ningún lado. Nosotros vamos a regresar con más información.